Los egipcios, por ejemplo, el faraón también era una mitad dios, así que ellos ni siquiera escribían las leyes. La ley era lo que el faraón decía, porque él establecía el orden. Todo era un asunto espiritual. De lo que se entiende espiritualmente se trataba de establecer un orden. Y la iglesia reacciona cuando ve caos de cómo ve la realidad espiritual. Amén. Y eso es lo que está diciendo Job en este versículo. Vuelvo a leer, dice, ¿quién visitó por él la tierra y quién puso en orden todo el mundo? Bueno, el Señor puso en orden todo el mundo. Entonces imagínense cuando estaban los mapuches acá, cuando llegaron con los españoles, estaban los mapuches y ellos tenían una idea del orden y de repente ven a estos españoles que tienen otra idea del orden, porque los españoles decían, el orden viene del rey. Y el rey fue ungido por el Papa. También era una idea espiritual. Por eso venía el del ejército con el curita al lado. O sea, esa concepción siempre ha estado aquí. Cuando vino la Reforma, en el tiempo de Lutero, se demoraron 30 años. Escúcheme. Hubo guerra por 30 años en Europa después de la Reforma. ¿Por qué? Porque la forma de orden que había antes de la Reforma de Lutero se quebró. Se quebró absolutamente porque al no todo el mundo ser católico y ya no esperar que venga el Papa a ungir un rey, ¿quién ungía a estos reyes que eran protestantes? Que decían que ellos podían hablar con Dios directamente como cualquier persona. ¿Quién lo ungía? Nadie, no aceptaban el ungimiento de nadie y por lo tanto se armó una guerra. ¿Me va siguiendo? Que duró 30 años. Y no solo duró 30 años, sino que cambió, se acabó la monarquía como se conocía antiguamente, se acabó el feudalismo como se conocía antiguamente. Entonces, cuando se quiebra una idea de cómo se debe ordenar, uno no puede esperar que en 2 semanas se resuelva. ¿Amén? Pero depende mucho, vuelvo al punto, de cómo vemos el orden, de cómo vemos la realidad espiritual. Génesis 1:2. Entonces ahora vamos a, ya habiendo establecido esto, habiendo dicho que el orden se desprende de una verdad espiritual, ¿cómo es que Dios establece el orden? Porque nosotros queremos saber cómo Dios opera, ¿verdad? O sea, yo no quiero saber cómo opera otra forma de pensamiento espiritual o de realidad espiritual. Yo quiero saber cómo Dios opera para establecer el orden. Porque esa es la forma en que Él ha operado y seguirá operando siempre. ¿Amén? Hermano, el mundo va a seguir cambiando. Y por eso quien se afirma de la realidad de Dios permanece. Génesis, capítulo 1, versículo 2. Fíjese que está aquí, súper claro. Si lo tiene, me dice amén. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba? Desordenada y vacía. O sea, había un supermercado, ya no estaba. Desordenada y vacía, ¿me entiendes? Había algo y ya no está. Desordenado y vacío. Ahora, ¿cómo vuelvo de nuevo a construir? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto es muy esperanzador, esto que dice aquí, porque dice que en medio del caos y del desorden, aún el Espíritu se estaba moviendo. Amén. Así que todas esas profecías de destrucción, viene otro ay para Chile, me aburren, hermano. Yo de verdad que me aburro porque vengo escuchándola desde que tengo, ¿cuánto? 8 años. ¿Y cuál es el afán de querer destruirnos y partirnos en 3? Porque todas las profecías nos partimos en 3. Quieren que todos nos vayamos a vivir a la isla de Pascua. Y que esto se va a hundir y cosas. Eso no va a pasar. No va a pasar. Porque entonces Dios tendría que desdecirse de todo lo que ha dicho. ¿Cómo pueden predicar eso y al mismo tiempo creer que Chile es para Cristo? ¿Me entiende lo contradictorio? O sea, cuando está todo bien, Chile es para Cristo. ¡Hay Lucas! Abrieron el mall, Chile es para Cristo. ¿Me entiende? Cerraron el mall, no, viene Unai, viene Unai. No va por ahí.
Fíjese, desordenada y vacía. Y dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Me gusta esto porque el Señor no viene a reprender simplemente la tiniebla. El Señor no se para y dice, oh, maldita tiniebla asquerosa. No tiene esa actitud. Oh, tiniebla violenta. No viene a condenar siquiera la tiniebla. En este momento, la manera de Dios operar es decir que sea la luz. Entonces, ¿a qué vino la luz? ¿A avergonzar a la creación porque estaba desordenada? No. ¿A condenarla porque estaba vacía? La luz vino a abrazar a la creación. Segunda de Corintios 4:6. Aquí Pablo, en este versículo que vamos a leer, Segunda de Corintios, hace referencia a ese momento de la creación, pero hablando de nosotros. 4:6, Segunda de Corintios. Cuando Dios dice sea la luz, no es para condenar, no es para destruir, no es para odiar a alguien. Cuando Dios dice sea la luz, es para traer a cada cosa su función original y su lugar y su propósito. Amén. Lo pongo de esta forma. Para Babilonia el orden consiste en forzar el orden. Porque hace puros ladrillitos. ¿Ve que Babilonia funciona así? Con puros ladrillitos, todos iguales, todos se visten igual. Yo he ido a naciones donde si te dejas el bigote eras más espiritual. Sin corbata nadie verá al Señor. Todo tiene que ver con uniformidad, pensando que la uniformidad es orden. Eso es mentira, es una hechicería. ¿Cuántos saben que un bosque, un monocultivo de pino, no es orden? No responde al diseño original de Dios. ¿Está conmigo? Entonces el orden de Dios es diferente. El orden de Dios tiene que ver con la función y el diseño de cada cosa. Que cada cosa, según su diseño y su función, ocupe su lugar. Amén. Y se acabaron los ladrillos. Por eso dice, nosotros somos un edificio, pero de piedras vivas. Piedras vivas. O como le decía a Israel el Señor, no hagas un altar con piedras labradas, con piedras pulidas. No, agarra piedras cualquiera y con eso haz un altar, porque a mí me aburren cuando me ponen piedritas iguales. Estoy parafraseando a Dios diciendo que aburrido tu altar. Todas las piedras iguales. Busca piedras diferentes, un poco más creativo. Entonces el orden de Dios no tiene que ver con eso. Estructuremos, encuadremos. No tiene que ver con eso. El orden de Dios, vuelvo a reiterar, tiene que ver con que cada cosa comprenda su propósito y su función, dada por el cielo antes de que el mundo fuese. Amén. Es lo que le ocurre a uno cuando viene a Cristo. Ha estado haciendo un montón de cosas que no tienen que ver con lo que uno es y piensa que es libre, de paso creyendo que es libre, hasta que te encuentras con el Señor y realmente encuentras libertad porque empiezas a descubrir para qué Dios te puso en esta tierra. Amén. Corintios dice 4:6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, fíjese, Dios que mandó que de las tinieblas, ¡pum!, aparezca la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Dónde quiere el Señor resplandecer? En nuestros corazones. ¿Dónde Dios tiene que resplandecer cuando hay caos? En los corazones. Para iluminación, fíjese, del conocimiento, porque la tiniebla es ignorancia. No ignorancia mental, quiero dejar en claro esto, no es esa ignorancia de que, ¿cuántos libros me leo? No. Estoy hablando de una ignorancia de no entender el propósito original de algo. Amén. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, esta iluminación solo está en el rostro de Jesucristo. Esta luz solo se desprende en el rostro de Jesucristo. Amén. Ahora, el rostro de Jesucristo, cuando Él estuvo en medio de la tierra,
Lo vio a él diciendo, no, yo estoy de acuerdo con los herodianos, porque los herodianos saben lo que hacen y mantienen el orden aquí en Jerusalén. O a Jesús del otro bando, ¿verdad? No, yo estoy de acuerdo con los celotes, porque los celotes sí nos oprimen, entonces hay que matar a estos romanos. ¿Ese fue el rostro de Jesús? Claro que no, esa no fue la actitud de Jesús. Cuando le preguntaban por los tributos, Jesús, ¿AFP o no AFP? ¿Qué dice? Es que esa fue la pregunta, hermano. Porque querían casarlo en algo para que el pueblo no lo quisiera más. Y si no respondía eso, entonces casémoslo en algo que lo metan preso por irse contra Roma. O sea, si dice sí tributo, el pueblo va a decir, no, este está loco, no, ya me cayó mal Jesús. Y si dice no tributo, entonces los romanos dicen, no, este es un violento, hay que sacarlo de aquí. Por eso la respuesta de Jesús es como, ustedes siguen en su pelea. Lo que realmente importa es qué es lo que está diciendo el cielo. Porque eso va a permanecer, y de hecho permaneció. Sí, la pelea entre ellos dos se acabó en algún momento. ¿Nunca ha pensado que a Jesús lo cambiaron por Barrabás, que era un celote? ¿Que era un luchador del pueblo? Ahora, con esto estoy diciendo que Jesús no está en un bando del Congreso, no está en un bando político, no está ahí, hermano. El tema del cielo es que está por sobre, eso es el tema del cielo. Y no por sobre de que esté alejado en alguna parte, no. Tiene relación con que se quiere inmiscuir en los asuntos de nosotros, pero con el justo equilibrio, con justicia y con sabiduría. Amén. No con esa idea romántica que cada uno de sus bandos empiezan a hacer. Buscan sus libertadores, buscan sus propios mártires. Primera de Juan 2:8. Ahora, tú y yo queremos el orden de Dios. ¿Amén? ¿Cómo empezamos a practicar el orden de Dios? Porque vuelvo a decir, la iglesia establece algo no cuando lo dice, sino cuando lo practica. ¿Amén? La iglesia empieza a juzgar el mundo a su alrededor no cuando dice algo solamente, sino cuando lo practica. Ahora, si lo que practicas lo empiezas a hablar, tiene mucha fuerza. Aquí en la Quebrada del Ají. ¿Cuál fue el problema de la política en el caso del chileno? Que hablaban pero no practicaban. Así que ya no tienen poder. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien aparece hablando mucho y ya todo el mundo empieza a creerle? Los del otro bando que lo odian empiezan a buscar dónde no practica lo que dice. Por eso es genial cuando parte el libro de Hechos y Lucas empieza a describir lo que pasó. Incluso el libro de Lucas también parte así. Y Lucas dice, estoy describiendo lo que Jesús hizo y luego dijo. Amén. Dice, primera de Juan 2:8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Amén. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Yo quiero que el vacío y el desorden termine, pero para eso tengo que traer a la luz. Porque la luz no va a destruir, sino que va a venir a edificar. Amén. Y para traer a la luz tengo que hacer lo que me está diciendo Juan. Hay un mandamiento antiguo que es nuevo en vosotros. ¿Por qué dice nuevo en vosotros? Porque si lo practicas se hace nuevo en ti. Y esto es lo que está diciendo. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. A mí me parece súper fuerte estos versículos en el contexto de Chile. Vuelvo a leerlo, el final. Porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Voy a ser súper claro. De ninguno de esos personajes que salen hablando con odio va a salir la solución.
Porque el que está en tinieblas, porque aborrece a su hermano, ¿qué produce? Tiniebla. Nada más, tiniebla. Ninguno de esos personajes que actúan con tanto odio y con tanta injusticia y con tanta violencia va a salir la solución. Por eso nosotros para traer la luz tenemos que practicar esto, súper sencillo. Ama a tu hermano. Ay, hermano, pero yo lo amo. No, pero espérate un poquito. Ve al espejo del Señor primero. Ve a lo profundo. Y ve si realmente amas a tu hermano. Ahí es donde empieza lo bueno. Cuando yo empiezo a juzgar la tiniebla en mí. Amén. Ahora lo interesante es que le decía que el orden se desprende de una realidad espiritual. Amén. Ahora, el orden que se establece crea un tipo de persona. ¿Sí? Uno puede decir, oye, yo no entiendo cómo es que los españoles eran así, como eran. Cuando venían y ponían esclavos al indígena y no le interesaba nada. ¿Cómo esa gente podía irse a dormir después el otro día y como si nada levantarse a trabajar? ¿Cómo podía pensar que eso era trabajo? Bueno, porque estaban bajo un orden que producía un tipo de persona así. ¿Está conmigo? ¿Cómo es posible que, no sé, la historia de los chinos, no sé si has visto a las mujeres cuando se doblaban las piernas para tener los pies pequeños? ¿Y cómo las mamás soportaban eso de su hija? Porque eran ellas las que les doblaban los pies. Porque estaban bajo un orden que producía un tipo de persona. ¿Está conmigo? El orden de Dios también produce un tipo de persona. Al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios, ejemplo tenemos. Tenemos 3 años de ejemplo del Hijo de Dios en la tierra. En una sociedad altamente conflictiva, en donde todos los días moría un judío. Y el Señor les dice, ¿oyeron que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente. Miren el mensaje que les trajo. Pero yo les digo otra cosa. ¿Me va siguiendo? Daniel 4:16. Entonces cuando empezamos a practicar la luz, que es amar al prójimo, estoy llamando a la luz en medio de las tinieblas. ¿Amén? Así cuando de repente sienta rabia por dentro, porque es el problema cuando hay una situación de caos y polarización, la rabia sale más rápido. ¿Sí? Cuando llega al metro que ya no funciona, la rabia sale más rápido. Cuando ahora tienes que ir a comprar por allá lejos porque lo de al lado ya no está, la rabia sale más rápido. O cuando vas a buscar tu pensión y te das cuenta que no sirve para nada, también la rabia sale súper rápido. ¿Me va siguiendo? Pero antes de que me agarre la rabia y de la rabia pase al odio, tengo que llamar a la luz. ¿Amén? Tengo que llamar a la luz. Daniel 4:16. Dice, su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Este es Nabucodonosor. En ese tiempo el orden se desprendía de un rey y el rey mandaba todo. Esta era una idea espiritual que ellos tenían y en base a esa idea espiritual establecieron una forma de gobierno entre toda la sociedad. Dice, las sentencias por decreto de los vigilantes, esto está hablando de la raquia, los vigilantes son los ángeles que estaban en la raquia, y por dicho de los santos la resolución, o sea que el gobierno del cielo no solamente está arriba, también está abajo, ¿amén? La raquia, que son los vigilantes, los ángeles vigilantes de los territorios, pero también necesita la resolución de los santos. ¿Amén? Vuelvo a leer. Vamos a tener que dejar un día para poder hablar del gobierno de Dios. Porque el gobierno de Dios funciona de otra forma, pero hoy día no vamos a entrar en eso porque si no nos vamos a alargar.
Pero vuelvo a leer, las sentencias por decreto de los vigilantes, ahí está la raquia, y por dicho de los santos, o sea, lo que los santos hablan, viene la resolución. Ahora, los santos tienen que hablar cuando ya practicaron. ¿Amén? Porque los santos no son opinólogos. Los santos tienen que hablar de lo que están dispuestos a practicar y están practicando. ¿Amén? Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Me gusta esa parte final. Y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo no sé por qué la gente se escandaliza cuando ve gobernantes que no dan la talla. Si ahí ya estaba escrito. Que pueden haber gobernantes que son lo más bajo del hombre. Pero vuelvo al punto. Nuestra forma de gobierno se desprende de una idea espiritual. Entonces, si yo quiero cambiar el orden, o si el orden tiene que ser cambiado, depende mucho de lo que espiritualmente está ocurriendo en una nación. ¿Amén? Ahora, voy a decirle algo que es importante. La iglesia es a quien el Señor le va a pedir cuenta por la realidad espiritual de una nación. Ahí el Señor no va a parar a un político, no va a parar a un manifestante y le va a decir qué está pasando. No, Él va a ir a buscar a la iglesia. Porque los que deberían entender la realidad espiritual de una nación es la iglesia. Amén. Por eso Pedro dice, pero el juicio comienza en la casa. Ok. Santiago 3.5. Vaya conmigo a Santiago 3.5. Entonces, si este orden se establece por medio de una realidad espiritual y la iglesia es la que opera en esa realidad espiritual, Daniel nos dice que el Altísimo gobierna sobre todos los hombres. Amén. Y que hay cambios en esta realidad de gobierno sobre todos los hombres cuando está operando la raquia del cielo y están operando los santos. Amén. Pero ¿qué pasa si los santos están distraídos? ¿O qué pasa si los santos no tienen luz en su corazón? Tienen rabia. Tienen odio. Obviamente no se puede hacer nada. No se puede hablar. Porque por dicho de los santos es la resolución. Entonces no aparecen los dichos de los santos. Aparecen los dichos de todos, pero menos de los santos. Dice Santiago 3.5, ¿lo tiene? Dice, así también, esto léalo conmigo, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Basta decir estamos en guerra para dejar la escoba. Usted como iglesia, yo como iglesia sabemos que no solo pasa por lo que se dice, sino quién lo dice. Y eso es real, o sea, en el espíritu se sabe, se entiende. Entonces, claro, fue un garrafal error. Pero el problema es que hubieron hartos que estaban esperando recoger el guante. ¿Me entiende? O sea, no era así como, oh, qué equivocación, pero no, esto no va así, sino que otros, ya, bueno, se armaron al tiro. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Por eso los santos tienen que cuidarse. Tenemos que cuidarnos de lo que hablamos. Porque toda naturaleza de bestias y de ave y de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Fíjese aquí el 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres. ¿Nota la contradicción? O sea, voy a ser súper claro. Alguien que no conoce al Señor se entiende.
no conoce al Señor, o sea, no puedo pedirle mucho. No puedo pedir, ten amor en tu corazón, porque él no ha encontrado al Señor. No se ha iluminado la faz de Jesucristo para que la tiniebla salga de él. Pero alguien que se dice hijo de Dios, oiga hermano, ¿sabe que a mí ayer le decía a mi hermano de sangre, porque estábamos celebrando un cumpleaños, les dije, en un solo día me trataron de facho y de comunista al mismo tiempo. En un puro día. Para uno era un fascista y para el otro era un comunista. ¿Quién entiende eso? Pero a mí me ha sorprendido gente que nunca, cuando se trataba de hablar de Jesucristo, nunca abrió la boca. Y que ahora son expertos en todo. Y yo todavía estoy esperando que hablen algo del cielo. Entonces eso dice que había mucha gente dormida realmente, no entendía lo que Dios estaba haciendo. Los pilló a todos desprevenidos y entonces lo que sale es lo que hay en su corazón. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, no digan, no, lo que yo digo es verdad, pero tengo cualquier odio. ¿Cómo va a ser verdad? Si ya le sale el odio por todas partes, es obvio que está súper sesgado lo que me está diciendo. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero si la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Mire, la sabiduría que es de lo alto. Esto es súper sencillo. Usted está escuchando a alguien diciendo esto es lo que yo pienso que debe ocurrir. Usted agarra un colador, lo pone ahí y ese colador tiene que tener estas cosas. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, después benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Súper sencillo, amén. Y el fruto de justicia, me gusta cómo termina, oye, pero que estos versículos son hermosos en este momento. No, hermanos, que yo quiero justicia social. Pero aquí dice, y el fruto de justicia se siembra en paz. Para aquellos que hacen la paz. Tú no puedes decirle a alguien, toma, ahí tienes una semillita, ve a sembrarla para que podamos cosechar en unos años más. Y en ese campo tener una pelea al medio. Obviamente esa persona no va a hacer su trabajo. Amén. Mateo 6:9. Entonces, cuando tiene que venir el orden de Dios, porque estamos hablando de eso, del orden, el tipo de orden que esperamos, el tipo de orden que clamamos, no es el orden de este mundo, no es el orden que es a través de la violencia, Dios no funciona así, el orden de Dios viene por medio de la luz. Amén. Viene por medio de la luz. Y la luz viene cuando yo dejo de aborrecer a mi hermano. Estoy siendo súper resumen de lo que acabamos de ver. La luz viene cuando yo dejo de aborrecer a mi hermano. Y esa luz puede traer orden. Amén. Orden del cielo. Mateo 6:9. El gobierno del cielo es posible por un solo camino. No hay dos caminos, no hay tres, no hay cuatro estrategias. Un solo camino para que el orden del cielo venga. Y Jesús ya nos dejó establecido eso cuando le enseñó a orar a los discípulos. Mateo 6:9. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto significa, obedecido sea tu nombre.
Amén.